Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando Reserva para Dos. Si tocas una presentación, realmente debería ser muy extensa, pero lo vamos a resumir como uno de los grandes exponentes que tenemos del cine argentino, también de la televisión y del teatro, el señor Luis Brandoni, que está en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo anda, Luis? Muy bien, muy Lo bien. iba a presentar primero con distintos títulos de películas, pero dije no, vamos directo a Luis Brandoni. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, estoy bien, sí, un poco inquieto por la situación que estamos viviendo, porque hemos venido a hacer la temporada teatral, como otros tantos años, pero con esta particularidad de tener una suerte de incertidumbre sobre qué es lo que va a venir el día de mañana o de pasado mañana. Pero bueno, entre tanto estamos haciendo teatro. El teatro es una de las pocas actividades artesanales que quedan en el mundo, Absolutamente. porque se hace a mano, se hace de a uno. Entonces, bueno, si las cosas no nos van bien y alguien se enferma, se suspende el teatro para siempre, se cierra. Y si no, está abierto y el público tiene acceso al teatro y es el que sostiene este fenómeno artesanal que es hacerlo una vez por día o 2 veces por día, pero a mano se hace. Entonces es importante que podamos disfrutar de un clima de cierta tranquilidad para la gente, para todos, para el público y para nosotros. Pero apostamos a que sí, nosotros. Por favor, ojalá que así sea. Luis, ¿te puedo llevar para atrás mucho Claro, tiempo? sí, sí. ¿Hasta Docsud, puede ser? Sí, claro. ¿Cómo recordás ahí la infancia, ¿no? En Docsud. Esa es mi infancia. Yo nací en el Dock Sur, y me mudé, se mudaron mis viejos con mi hermano Gerardo, el día de mi cumpleaños número 13. De Justo el manera día de tu que cumpleaños se mudaron. el 18 de abril, sí, sí, el 18 de abril. Para mí fue muy significativo porque ese 13 de abril terminó mi infancia y ese mismo día empezó una nueva etapa de mi vida que después supe que iba a ser la adolescencia. Así que lo tengo muy, muy, muy claro. Lo tenés bien el quiebre. Sí, sí, sí. Fue involuntario, pero así resultó. ¿Y esa infancia cómo la recordás? La recuerdo muy bien, porque era un barrio obrero, el Dock Sur. Yo pude jugar en la calle. Nos conocíamos todos en un barrio con calles empedradas. Incluso que nosotros éramos tan audaces que nos permitíamos jugar a la pelota en una calle empedrada, era un lío terrible, como lo que picaba la pelota, no sabía lo que estaba. Y además estaba muy atento a que no viniera el autito. El autito era el autito de la policía, que no nos dejaba jugar. Pero en fin, era un barrio obrero con muchos bares, porque la gente vivía reducida a una habitación en general. Había muchísimos conventillos y yo los conocí. Claro. Yo no vivía en un conventillo, vivía en una casa de apenas clase media, pero estaban mis amigos, vivía ahí, yo no los vi en documentales, los conventillos fueron parte de mi infancia. Así que bueno, y había un policía que cuando a los pibes, el barrio de uno se reducía a la manzana y las veredas de enfrente de esa manzana. De modo que si nos alejábamos un poco de la casa, la mamá decía, lo vio a mi chico, el policía le decía, está enfrente, que yo digo, vivíamos en ese mundo que era tan pequeño, para nosotros era el mundo, el exterior, y lo disfruté muchísimo. Y además, bueno, disfruté todo lo que en aquella época se podía disfrutar, que era la radio, por ejemplo, la radiofonía. Yo disfruté mucho de eso, porque en aquel entonces no existía la televisión y en la radio había ficción. En la radio estaban las grandes estrellas del cine, del teatro. Había muchos programas de ficción. Yo era muy aficionado y además el fútbol lo veíamos por radio. Claro. Nosotros el fútbol lo veíamos por radio. Tuvimos la suerte de escuchar a grandes relatores como fue Fioravanti, por ejemplo, que es uno de los que me enseñaron a hablar castellano,
porque a mí me resultaba muy atractivo el lenguaje que tenía él, como Ulises Barrera, que era un comentarista de Vox, que fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo, que tenía un lenguaje que a mí eran fantásticos esos relatos, ¿no? Digo, visualizabas todo el partido. Era extraordinario lo que hacían. Y además tenían otros, cada uno con su estilo, los relatores de fútbol, ¿no? Pero bueno, lo vivíamos con una gran intensidad. La radio era la ventana que teníamos al mundo, ¿no? Mis primeras lecciones de geografía argentina, yo las aprendí escuchando ya en diciembre, cuando habían terminado las clases, el gran premio, el gran premio que da la vuelta a la República, sí. y esos relatos nos hicieron saber de los pueblos y las ciudades de las distintas provincias. Era nuestra clase de geografía argentina, la vivíamos a través de la radio. Definitivamente la radio fue para vos muy importante, muy importante, muy importante. Y creo que gran parte de esa decisión que muchos años después yo tomé, que era querer ser actor, tener la pretensión de no solo de ser actor, sino de vivir de eso. Tuve la suerte de hacer el colegio secundario, por supuesto. Un compañero mío me dijo, mira vos, yo voy a estudiar clarinete al Conservatorio de Música, y ahí me parece que enseñan a ser actor. Y ahí fui a la calle Ayacucho y Las Heras de Buenos Aires. Efectivamente era el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, y ahí me anoté, di mi examen de ingreso y pude aprender este oficio del cual estoy viviendo, gracias a mis maestros, a quienes no termino de agradecerle todo lo que me regalaron, todo lo que me dieron. Y poder vivir de este trabajo. Y además a mis viejos, que nunca me contaron el susto que les dio cuando yo decidí ser actor, porque no me lo comentaron, pero ¿Qué me ayudaron mucho. ¿Qué hacían ellos? ¿A qué se dedicaban? Mi mamá era... yo tomé conciencia cuando empecé a llenar algunos formularios, y el nombre del padre, el nombre de la madre, qué sé yo qué, profesión. Digo, profesión que es ama de casa, pone. Con una seguridad, con una convicción, con un orgullo. Y la verdad que era la dueña de la casa. Era la ministra de Economía y Finanzas. Ordenaba la casa en todo sentido. Claro, sí, bueno, yo lo he visto de chico. Mi papá cobraba su sueldo, fue empleado bancario, después fue un empleado jerárquico de un empresario muy importante, y el dinero lo manejaba mi mamá. Y además manejaba muchas cosas, le compraba las medias, los calzoncillos, todo a mi papá, digo. Era la dueña de la casa, así es. Entonces, y mi viejo fue un hombre decente, del cual me hablaban bien sus amigos. Y fue un gran ejemplo para mí, para mi hermano. Y qué importante, ¿no? Que no bloqueó esa posibilidad tuya de querer ser actor, por eso. No, al contrario, me ayudaron mucho. Porque en otros casos seguramente hubiese pasado lo contrario. Más con ese tipo de... Primero por la incertidumbre que crea eso, porque digo, porque además socialmente está muy mal visto este oficio, porque digo, si a mí en una reunión social me presenta al señor y dice el arquitecto García, yo le doy la mano y le digo, ¿cómo le va al arquitecto? Si me presenta y dice el actor Andoni, dice, ¿actor de qué es usted, don? Si no me conocen, no tenés un diploma. Entonces es incierta la profesión, y a menudo no es todo lo justo que uno pretendería. Entonces yo le estoy muy agradecido a ellos que me hayan ayudado, me hayan permitido no obligarme a trabajar. Yo ayudaba a mi viejo en la oficina que él tenía, de alguna manera, pero me permitieron esos 4 años casi de pupilo, porque teníamos clases de lunes a sábados en el conservatorio. Y era difícil poder 6 días, todos los días. Todos los días, sí.
Duro y parejo. Duro y parejo, una gran enseñanza. Todos los que fuimos alumnos del conservatorio lo tenemos entre nuestros mejores recuerdos de toda la vida. ¿Y te acordás cómo arrancaste? ¿Cómo? ¿Cómo arrancaste en el teatro primero, ¿no? Bueno, y tampoco se sabe eso, porque ningún maestro te puede decir cómo se empieza en esta profesión. Depende de muchas cosas, depende de la suerte. En el caso del conservatorio había maestros que eran profesionales, que estaban en plena actividad, por supuesto. Entonces de pronto para algún examen de fin de año invitaban a gente del cine, asistentes de cine, algunos directores que al caso venían, de pronto se interesaban en alguien. Lo que estaba prohibido en el conservatorio era hacer teatro mientras uno fuera actor, alumno. No, teatro no nos permitía. No, sabiamente eso lo dispuso Antonio Cunil Cabanellas, que era el director y el inventor de eso, y el inventor de la Comedia Nacional Argentina. Porque no era recomendable. En cambio, sí podíamos hacer alguna cosa en cine o en radio. Yo tuve la oportunidad de hacer las 2 carátulas, algún bolo en Radio Nacional, y en televisión, ni te cuento, y llegar a poder hacer un papelito en el cine, eso sí nos lo permitían, porque ahí no había repetición. Entonces, esa posibilidad la teníamos. Pero era difícil, y cómo empecé, yo no me acuerdo bien, pero en fin, haciendo de extra en Canal 7, en el ciclo que tenía Canal 7 de Teatro Universal. Empecé a hacer un bolo mudo, después en otra obra de Anuil, recuerdo, hice un pequeño papel, y después qué sé yo, apareció un señor que me dijo si quería yo hacer una prueba para un programa de televisión. Se llamaba Juan Silbert, fue director mío en mi debut profesional. Fue una importantísima posibilidad que tuve de hacer un programa de televisión, no un ciclo, un programa de televisión, que fue muy importante para mí. Y después se fueron dando las cosas, a veces con rachas mejores y otras peores. A todos nos ha pasado lo mismo. Entonces, ¿cómo lo conociste al expresidente Ilia? ¿Al presidente Ilia? Sí. Lo conocí porque en el año 64 Luisa Beil, que era una excelente actriz, fue nombrada directora de la Comedia Nacional Argentina. Y ella era radical. El presidente ya era don Arturo Ilia, y don Arturo le prometió que le iba a dar, digamos, que iba a tener las posibilidades de mandar a la Comedia Nacional a París, al Festival de las Naciones, que era un festival teatral internacional muy importante. Y lo cierto es que cuando llegó el momento no apareció el presupuesto, lo cual significó, te podrás imaginar, una frustración horrible. París, hasta que 3 días después nos dijeron hay que sacar el pasaporte. Y entonces quiere decir que entonces viajamos. Y unos días después nos dijeron hay que visitar al presidente de la República. Y entonces fuimos a agradecerle. Yo fui porque tenía que ir y tenía gustoso de ir. No sabía bien por qué. Después me enteré por qué le íbamos a agradecer al presidente de la República. Porque el presidente de la República se enteró que no había presupuesto para mandar a la Comedia Nacional a París. Y entonces se sacó dinero del fondo reservado del presidente de la República para que eso se hiciera. Allí lo conocí y después tuve el gusto de tratarlo más de una vez. Incluso en la casa que teníamos los actores en Villa Giardino, en Córdoba, un día lo invitamos a cenar y después hicimos una sobremesa con todos los huéspedes, la mayor parte actores o sus familias, y nos entretuvimos mucho con una larga sobremesa. Era un hombre muy encantador. Ya, por supuesto, había dejado de ser presidente. Bien. Y ese fue... ¿Cómo lo definís a él? ¿A él cómo lo veo? Sí, ¿cómo lo definías? ¿Cómo lo definís a Ilia? Era un hombre... era un médico. ¿Qué quiero decir? Hay muchos médicos que tienen, por hábito, por frecuentación, por su profesión, una actitud de cercanía con quien está hablando, y mucho más cuando se trata de algún paciente,
que tratan de incorporarle tranquilidad a la gente, porque ver a un médico siempre es algo inquietante. Y en este sentido lo tenía muy incorporado. Él era médico del ferrocarril ¿cómo se llamaba el pueblo donde él vivió? En Córdoba, ahora me voy a acordar. Y bueno, imagínate lo que sería este hombre en su carácter y sus convicciones políticas y de vida. A él lo iban a ver los empleados de ferrocarriles y además los familiares, y tenía una palangana en el consultorio. Y la gente decía, mire, no tengo, doctor, deje lo que pueda. ¿No? Ese era. Y lamentablemente la sociedad argentina cometió un error muy grave admitiendo y entendiendo y aceptando las críticas que se hacían de ese gobierno y particularmente del doctor Arturo Umberto Illia. Fue un hombre no solamente bueno, no solamente decente, fue un hombre corajudo, que no le importó cuán grandes eran los compromisos que él había asumido y sus convicciones. Por ejemplo, anular los contratos petroleros con una compañía norteamericana. Lo dijo durante la campaña y cumplió después. Y además, como era médico y conocía muy bien el tema, también tuvo un enfrentamiento que fue muy, muy doloroso para él con los laboratorios de medicamentos. Había que tomársela con esa gente grande, que todavía hoy seguimos hablando. Todavía hoy seguimos hablando de eso. Sí, él lo enfrentó. El hombre extraordinario. Y te voy a contar una sola cosa que puede significar algo. Yo un día estaba caminando por la calle Corrientes, a la altura del Gran Rex, del cine Gran Rex y del Tabarís, desde la vereda de enfrente, y lo vi a él que iba caminando en sentido contrario, por la vereda de enfrente. Y de repente lo empecé a seguir con la mirada y veo que un señor se le acerca, le da la mano y se la besa. Y siguen caminando. Ese era Arturo Illia. Había dejado de ser presidente. Iba caminando solo por la calle, por supuesto. Podía caminar tranquilo. Sí, sí. Bueno, podríamos hacer varios capítulos de Reserva para Dos. Quiero detenerme un momento en tu etapa gremial. Sí. Durísimo en el momento que fuiste dirigente gremial y ni hablar cuando te tuviste que ir, pero bueno, ¿cómo lo viviste? No, porque yo quería ser actor, ¿no? Sí. De eso ya hablamos. Y cuando empecé a trabajar me acerqué a la Asociación de Actores, que por aquel entonces funcionaba en la Casa del Teatro, en la Avenida Santa Fe. Averigüé qué había que hacer para asociarse. Entonces había que inscribirse, dar los datos, etcétera, y nos daban un carnet de cartón durante 2 años, y durante esos 2 años nosotros teníamos que hacer algún aporte porque habíamos ejercido la profesión en forma profesional. Y después de los 2 años nos daban el carnet de cuero, que era el de Endevera, ¿no? Bueno, así fue que me sentí reconocido, orgulloso de pertenecer a esa organización, y me tocó una época en que actores mayores que yo, pero jóvenes todos, hicieron una tarea de renovación de la Asociación de Actores muy, muy importante, que fue a través de la lista blanca, y ahí yo me colé como chepibe, digamos, haciendo las convocatorias para reuniones, y me interesé en la tarea que ellos hacían y que para mí eran clases prácticas de lo que se trataba la tarea de ser un dirigente gremial, de un gremio pequeño, deficitario, porque tenemos, como en casi todo el mundo, un altísimo nivel de desocupación, porque siempre hay mucha más oferta de trabajo que demanda de trabajo. Entonces, bueno, trabajé en eso,
tuve el gusto de ser colaborador. Por supuesto, nadie cobraba, ninguno de mis compañeros, los que eran dirigentes, ni los que éramos colaboradores, mucho menos, pero teníamos mucho entusiasmo por eso. Y así fue que de pronto se produjo un cisma en la Asociación de Actores, por lo cual renunciaron una parte importante de los dirigentes en el año 72, y poco después hubo elecciones, y en esas elecciones fui elegido en una asamblea candidato a secretario general, y ganamos las elecciones, no por mucho margen, 4 votos de diferencia, que estaban bien contados, y así resultó, y ahí asumí a los 32 años la Secretaría General. Después vinieron años difíciles, de los cuales no me siento responsable, pero fueron años muy complicados, el 72, 73, claro. 76, y ahí se suspendió con el advenimiento de la dictadura, de la última dictadura, la actividad política y la actividad gremial, con lo cual tuvimos que quedarnos, los que quedamos, sosteniendo el sindicato de una manera decente, haciéndonos respetar, siendo respetados. Tenía mucho prestigio ese sindicato, en tanto es así que yo no sé si ustedes recuerdan lo que era el ALPI. No. ALPI era una asociación de benéfica que se creó a través después de la peste de la parálisis infantil. Ahí se creó ALPI. Y era tal el prestigio que tenía la Asociación de Actores que una vez al año los actores que eran figuras, que eran importantes, salían por la avenida Santa Fe y por la calle Florida con las alcancías de lata grande para que la gente aportara, y era impresionante el apoyo que le dábamos a Alpi en aquel entonces, las figuras más notorias que tenían nada más el favor del público, ¿no? Bueno. Así que bueno, después pasaron muchas cosas, felizmente, sobreviví. Luis, va quedando cada vez menos tiempo, pero bueno, me gustaría hablar de la Patagonia Rebelde. Darse cuenta para vos qué implicó por el momento que fue, porque estuviste mucho tiempo sin poder hacer nada. Por ¿no? supuesto, regresaste casi 8 años. ¿No? En el 84 fue. Sí, pero desde del 76 que no... Del 76, ¿no? Nada. Pero yo, como muchos otros compañeros y compañeras, pertenecíamos a la lista negra, así que no había manera. La lista negra, nadie sabe qué era, pero la lista negra era que no te podías aparecer en ningún periodo, en ningún periódico, en ninguna radio, en ninguna televisión, lo que sobre todo donde tenía mucho que ver el Estado. En el cine no podíamos hacer cine, no podíamos hacer teatros oficiales, no podíamos, el periodismo privado no podía mencionarnos, salvo en críticas. Después no podían, el nombre y apellido no se podía publicar, así era. De modo que el propósito era que nos viéramos muy limitados en el trabajo y decidiéramos irnos y no seguir molestando acá. No lo hicimos, nos quedamos acá y seguimos no solo molestando, sino, y en esto me permito decirlo porque para mí es un gusto, no me cansaré de repetirlo, agradecerle al público. Nosotros seguimos estando acá, manteniendo a nuestras familias con hijos chicos y todo lo demás, porque lo único que podíamos hacer era teatro privado. Y la gente nos iba a ver y pagaba la entrada, y por eso muchos de nosotros pudimos seguir acá. Y esta es una deuda de gratitud que yo tengo hasta el día que termine de hacer teatro. Pero a ellos se lo debemos, las gracias por habernos ido a ver en un momento que casi era una tarea de detectives privados, donde trabajábamos, pero así fue. Luis, sé que te preguntaron 1000 veces, llego esperando la carroza. No, pero me preguntabas por darse cuenta. Por darse cuenta, claro, bueno, sí. Quiero decirte qué significó darse cuenta. Para mí fue una película muy importante que se hizo en el año 84. Un año antes que Esperando la carroza, ¿no fue por ahí? Claro, sí. Con la misma productora y el mismo director. Con Doria. Alejandro Doria. Eso fue mi regreso al cine después de 8 años de estar en la lista negra. Así que para mí es una película muy, muy importante, muy importante, muy importante. Al año siguiente hicimos Esperando la carroza, después hice otra película más con Alejandro Doria, pero esa película fue muy significativa
porque además me dio a mí la oportunidad de hacer un personaje, un médico de hospital, nada esplendoroso, nada brillante, que descubre el por qué es médico con este muchacho que lo había atropellado un camión, estaba ya desahuciado, y encontrar el porqué de su vida. Para mí fue una película muy importante, con uno de los finales más épicos del cine argentino. No sé si lo recordás. El final, sí, te trato de recordar. Cuando él está con las muletas, sí. Darío Grandinetti, sí. Y yo me acerco y el momento deja caer las muletas y se abraza a mí. Sí, sí, tremendo, tremendo. ¿La viste vos la película? No, no, tenés que ver. No, sí. Luis, bueno, te decía de Esperando la carroza. Te siguen parando, ¿no? Con las 3 empanadas. Sí, sí. Qué personaje, ¿eh? En realidad todos los personajes. Es una cosa muy curiosa, es un caso único en la historia del cine, porque hace 36, 37 años, 38, no sé, ¿cuál es el? Y fue el 85. Sí. Y la película sigue viva, ¿no? La película sigue viva, porque hay muchos chicos, muchachos y chicas que lo ven, que nosotros la filmamos cuando no habían nacido, de modo que está viva gracias a los avances de la tecnología, que se pueden poner, verla, no sé en cuántos sistemas y apps y todo esto que hay, la pueden seguir viendo, y la gente lo sigue viendo y la siguen entendiendo que es un retrato de la sociedad argentina, muy feroz, muy cruel en algún sentido, pero que eso nos gusta a los argentinos, ¿no? Pero bien marcado cada uno de los argentinos. Sí, tu personaje, claro. El de la financiera, el vigilante, el de la policía, cuando se deschaba, ¿no? En el teléfono, claro. Fue cuando la llamada telefónica. Eso es un agregado que yo le pedí, le dije a Doria, lo voy a decir, ¿qué te parece? No, antes de hacerla la escena, le dije, voy a meter un bocadillo, ¿querés? Bueno, probalo, a ver, probalo. Cuando le digo, circulen, ahí se deschaba, Me dice, circulen. Bueno, Luis, te voy a hacer las preguntas, la pregunta marplatense, que son de conservas mariquiares, conservas de mar. Para vos, Mar del Plata, imagino que significa y significó mucho, ¿no? En toda tu carrera. Sí, antes también significó mucho. ¿Venías de chico también? Alguna vez vine en un momento extraordinario, en 1949, yo tenía 9 años, y estaba con mi papá, mi mamá, un primo, mi hermano, fuimos a ver los ensayos del primer gran premio que se corrió en un circuito callejero, donde estaba Fangio, que no sé si recordás. No lo recuerdo, pero porque ¿cuándo fue eso? Está el circuito. No, el circuito sí me acuerdo. Claro. Me acuerdo porque después se hizo una Fórmula 2 más adelante. No había empezado, la Fórmula 1 empezó en el año 50 y esto fue una prueba en el año 49, donde vino además los volantes italianos, Luigi Villoresi, Ascari, Farina, ya estaba Fangio, creo que José Froilán González también creo que corrió. Ese para mí es un recuerdo inolvidable. Después vimos la carrera, ¿no? Así que a Mar del Plata le empiezo recordando por eso que fue para mí, digamos, de lo que yo contaba al comienzo de esta entrevista, de lo que veíamos por radio, ahí lo vimos de verdad. Lo que hubiésemos escuchado por radio, ahí lo vimos de verdad. Qué lindo. Bueno, Luis, tenemos que cerrar. Sí. Algo así del acompañamiento, contame algo de... El acompañamiento es una obra maestra que escribió Carlos Gorostiza en el año 81 para Teatro Abierto. Nosotros la dimos acá, esa obra protagonizada por Carlos Carella y por Ulises Dumont. Este espectáculo está dedicado a Carlos Carella y vinimos con Gris de ausencia, que era la obra que hacíamos con Pepe Soriano, y el acompañamiento. Ya la hicimos, no recuerdo en qué año. Y para mí fue muy significativo, y estando yo hace 2 años haciendo Parque Lezama en Madrid, se me ocurrió la idea de ver si la podíamos reponer, porque es una obra maestra, es una obra breve, extraordinaria, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Nosotros llevamos más de 200 funciones hechas en Buenos Aires, debutamos en el Teatro Bristol, así que esperamos tener suerte, que
que los contagios bajen, que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones, que bien merecido lo tienen, y harían bien en ir al teatro también. Vayan al teatro. Porque yo tuve la oportunidad de contarlo. Yo fui vicepresidente de la Federación Internacional de Actores muchos años, y un día se hablaba sobre qué hacen los actores en el verano, y entonces a mí se me ocurrió contar qué era Mar del Plata. Y terminaron no entendiendo lo que yo, de qué estaba hablando, porque yo contaba cuántos teatros tenía Mar del Plata, cuántos circos tenía Mar del Plata, cuántos cines, que la gente iba a la playa, iba al casino e iba al teatro, que se vendían no sé cuántos, decenas de miles y miles de entradas. Y yo terminé pensando que me habían traducido mal, hasta que después mano a mano me empezaron a preguntar qué era una ciudad balnearia, cómo es que la gente iba tanto al teatro. Un caso único en el mundo, Mar del Plata, único en el mundo. Y tuve el gusto de poder hacerlo conocer a la gente que se preguntaba qué hacemos el verano los actores, porque normalmente en verano es una etapa baja para las ciudades teatrales del mundo. Y nosotros tuvimos este fenómeno que después se reprodujo en otros lugares del país, que fue este hábito de ir al teatro, que es muy sano. Es muy sano, porque como dije al principio, es una de las pocas tareas artesanales que quedan en el mundo. Te veo con la copa en la mano. Para brindar. Muy bien. ¿Por qué brindamos, Luis? Muy bien. Para disfrutar de la salud. Bien. Salud. Gracias por estar esta noche, Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Me hablaron muy bien de este programa. Algunos amigos míos.